En 1938, cuando las rancheras se ponen de moda, Pedro Aguirre Cerda va de pueblo en pueblo. Pan, techo y abrigo es su eslogan. Para esos años, aún la mitad de los chilenos vive en el campo. El agua potable y la luz eléctrica son un lujo. 1 de cada 2 niños no va a la escuela. El futuro presidente promete cambiar el rostro de Chile con más educación, más industria y mayor bienestar. Ese mismo 24 de diciembre llega a La Moneda un masón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Yo era un chico. Mi padre me llevó al desfile. Entonces cuando estábamos ahí, mi padre me pega un empujón porque al frente iba Don Tinto, ¿no? Saludando así con su sombrero. Y yo entonces aparecí empujado y me encuentro con Don Tinto, que me da un abrazo, y yo le doy un abrazo a Don Tinto. Y era bajito, parecía una botellita de vino tinto, le faltaba la etiqueta. Yo en ese entonces tenía 12 años. Para muchos, esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros, grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente. Escapaban. Entonces, el arzobispo mandó una orden a todos los sacerdotes que cuando salieran a la calle no salieran de sotana. Creían que iba a haber persecución de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. En Europa, la guerra es inminente y la gente se prepara para lo peor. En Chile, los niños no saben de esas preocupaciones y en la matiné de las 2 de la tarde asisten al estreno de Blancanieves y los 7 enanitos, el primer gran éxito internacional de Walt Disney. Sin hijos propios, el matrimonio de Pedro Aguirre Cerda y su prima Juanita demuestra gran preocupación por los niños chilenos. El mismo 25 de diciembre, un día después de llegar a La Moneda, Juanita instaura la Pascua de los Pobres, en la que reparte 200.000 juguetes. Nunca gobierno alguno entregó más ayuda que don Pedro Aguirre Cerda. Siendo presidente él, dejó a todos los niños santiaguinos entrar a La Moneda. Les permitió bañarse donde habían fuentes. Todos los niños de 10 años podían bañar. En lo espiritual, las garantías de libertad, respeto a la... Gobernar es educar. Se convertirá en el emblema de Pedro Aguirre Cerda. Es profesor de castellano y viene decidido a aumentar la matrícula y modernizar la enseñanza. Esforzado y capaz, disponga los destinos de la República sin otra mira que el interés nacional. En las escuelas se enseña de memoria y muchas veces resulta más importante obedecer que aprender. Al llegar 1939, a las tradicionales tonadas y cuecas chilenas se suma una música que viene a instalarse definitivamente en las casas campesinas. Es la ranchera y el corrido mexicano. Pásenle, córrenle. Gran acontecimiento del gran circo Estrella. Vayan pasando, chango. Los mexicanos también causan furor en la pantalla grande.
A fines de la década del 30 ya se han estrenado en nuestros cines 32 películas mexicanas. ¿Y acabó de hacer sus visiones? Sí. Pues ¿qué espera para adentro? El cine mexicano te pegó mucho aquí. Yo de esa época me recuerdo mucho las películas de Cantinflas. La Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, Jorge Negrete, que ese era mi ídolo. Y todavía era mi ídolo siempre. Años después, el ídolo del cine y de la canción Jorge Negrete visita el país. Se desata la histeria colectiva y sus admiradoras provocan escándalos y accidentes. Es el 24 de enero y en Chillán todo el mundo quiere ver La Sandunga, el último estreno del Teatro Municipal. Era una calor infernal. Y a mí me fueron a buscar a la tienda donde yo trabajaba, mi amiga. Así que fuimos el horario de las 9. Ya me fueron a buscar y le digo, hermana, ¿me das permiso de ir al teatro? Anda, pues me dice, y fui con ella. Durante la función, un extraño movimiento sorprende y aterroriza a los espectadores. Como digo, estaban dando La Sandunga y en ese momento siento que se mueve. Y ya, pues yo pensé que era un temblor, pero nunca me iba a imaginar tanto. Entonces empezó el terremoto suave, pero después empezó así. Nadie se sostenía. Donde quebraba el alma fue en el Teatro Municipal. Toda la techumbre cayó en la platea. Salí del teatro y empecé a gritar y no sabía dónde estaba, porque era en puro escombro. Por las gradas corría la sangre. Olga, Mercedes y sus amigas fueron 4 de los 10 sobrevivientes del Teatro de Chillán. Más de 500 personas quedaron sepultadas para siempre bajo los escombros del edificio. CBT Chillán, locutor de turno, decía, la familia Valdebenito, todos muertos. La familia tanto, solamente muertos los abuelos. La familia tanto, murió la guagua. Todo el día era como una pesadilla. Hubo prácticamente una cadena a las 24 horas del día en que transmitían desde Chillán y Concepción. Este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país. Esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo, con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados. El presidente Aguirre Cerda, al enterarse de la magnitud de la catástrofe, decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda, dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción. Yo estuve con él en la Plaza de la Victoria y andaba con la señora Juanita, la esposa, pero sí era una lamentación terrible. Yo lloraba él mismo con la señora Juanita. Fue terrible, ¿no? Chile, estremecido, se moviliza. Cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros. De todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos. El terremoto arrasó 7 provincias, desde Talca hasta Malleco. Se desplomaron 20 ciudades y 100 caseríos y, extraoficialmente, se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos.
nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto. Dios supo cuidarlos nomás, porque si no hubiera sido, más de alguna habíamos muerto. En los alrededores de las ciudades, acentuando así las diferenciaciones sociales. En mi concepto, el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades, de manera que la clase trabajadora se sienta como un componente social tan digno y respetable. Tras el terremoto, Aguirre Cerda obtiene facultades extraordinarias y en abril de 1939 crea la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo. Más tarde pone en marcha un plan de electrificación. Así nacería la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa. Atención, rubias y morenas, escuchen todas este refrán. Sintonicen todas esta radio. Es la época en que los artefactos eléctricos empiezan a masificarse en los hogares chilenos. La radio se transforma en la gran ventana que nos conecta con el mundo. Que a las chicos dice su pasión. Qué moderno es el amor por radio. Oiga, Cardoso, una chica quiere hablar por teléfono. Las noticias se obtenían por medio de cables. Cuando había una noticia importante, tenían un timbre, todos tocaban el timbre y corrían todos a buscar la noticia y se repartía, se retransmitía en castellano y ahí se escuchaba en todas partes acá en Chile. Producto de la guerra, las telas importadas escasean. Nacen las primeras textiles y los chilenos concurren a sastres y modistas. Se impone el llamado estilo utilitario y la naciente industria nacional es capaz de producir 90.000 zapatos baratos que sustituyen a la tradicional chalaila con planta de neumático. Al mismo tiempo, la casa Rosenblit provoca una verdadera revolución en la moda al importar la recién inventada media de nylon. Bailamos chic to chic. ¿Sabes lo que significa? De caritas pegadas, agarraditos, así. Era la época de los blues. Blues significa los tristes, los bailes tristes, bonitas canciones americanas románticas. Pero después vinieron los bailes tropicales, ya empezamos a descoyuntarnos un poco. Las fiestas y los bailoteos con orquestas en vivo son costumbre de fin de semana. El swing, derivado del jazz, y especialmente la conga o el mambo, animan a los jóvenes que bailan incluso la noche entera. Esa negra linda que me echó milongo, esa negra santa que me echó milongo. Llega 1941 y Pedro Aguirre Cerda está en la cúspide de su popularidad. Como buen radical, es amante de la buena mesa, practica la conversación y es un fumador empedernido. No sabe que una cruel enfermedad se ha alojado en su cuerpo. El presidente Aguirre Cerda sufría una de las enfermedades más devastadoras de la primera mitad del siglo, la tuberculosis. Gracias al descubrimiento y la aplicación masiva de antibióticos y vacunas, esta enfermedad se ha podido controlar. Hoy el 99% de los niños chilenos es vacunado al momento de nacer y se calcula que solo unas 300 personas mueran en el país cada año víctimas de esta enfermedad. La situación era completamente diferente a principios de los años 30 y de hecho entre 1900 y 1932 más de 200.000 personas murieron en Chile víctimas del bacilo de Koch. Fíjese que la tisis era en esa época un cáncer contagioso. Así que usted tenía un pariente con tisis, su marido, su madre, su padre o un hijo, tenía que tener toallas especiales, cubiertos especiales, platos especiales o recluirlo.
en algún sanatorio. Yo en mi familia hay 3 muertos de tuberculosis. Un chico de 18 años, una chica de 18 años y otra chica de 17 años de la tuberculosis. La tuberculosis era sentencia de muerte. Por aquellos días aún no llegan los antibióticos a Chile y los tuberculosos son aislados en sanatorios cordilleranos. A pesar del fantasma de la muerte, muchos enfermos encuentran la amistad en los contrafuertes de San José de Maipo. Esa amistad, esa cosa tan familiar era muy agradable, porque el que menos estaba eran 6 meses, 8 meses, algunos hasta 2 años, en fin, entonces se daban las condiciones para tener una convivencia familiar. Al presidente se le acaba rápidamente el tiempo. Su dolencia lo obliga a dejar el gobierno y el 25 de noviembre de 1941 fallece. Fueron llevados sus restos desde La Moneda al Salón de Honor del Congreso Nacional, ser expuestos a la vista del pueblo que tanto amó. Aunque Aguirre Cerda es masón, su esposa, ferviente católica, pide al arzobispo José María Caro que le dé la extremoción. Cerca de 400.000 almas esperaron pacientes su turno de honor del Congreso Nacional. Hay un crespón negro en el corazón de la República. Don Pedro ha muerto, titula la prensa. 400.000 personas despiden los restos del presidente. Fueron trasladados los restos del primer mandatario a la catedral. Fue una manifestación histórica, y yo creo que como esas pocas ha habido después. Era tan ferviente, era tan sincero, la unidad de todos en torno a un hombre que contó con un respaldo obrero, campesino, y rompió los esquemas. Una multitud, porque no hay ninguna duda que fue el presidente más querido de Chile, Pedro Aguirre Cerda. El presidente no culmina su mandato ni sus sueños. Aunque impulsa la industrialización del país y crea la Corfo, queda en deuda con la educación de los niños y con los postergados campesinos. El propio Pedro Aguirre Cerda, antes de morir, ha dicho: lo peor es que el pueblo creerá que les mentí, que los engañé para ser presidente. Todo está perdido. Es diciembre de 1941. Tras el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente Latinoamérica los apoya. Solo Chile y Argentina siguen neutrales. El también radical Juan Antonio Ríos es elegido nuevo presidente. Su gobierno debe enfrentar las consecuencias de una guerra mundial que ya llega a los hogares chilenos. Los precios se disparan, hay escasez y un serio desabastecimiento de petróleo. Debido a la guerra, los norteamericanos, dueños de las principales minas de cobre chileno, expulsan a los trabajadores alemanes e italianos y hacen simulacros de ataques aéreos por las noches. La Segunda Guerra llega a una de sus fases más críticas cuando, en junio de 1944, se produce el sangriento desembarco de tropas en Normandía. Los aliados recuperan París. Un tiempo antes, Chile ha roto relaciones con el Eje y ha expulsado a los diplomáticos alemanes, italianos y japoneses. Aún no le hemos declarado la guerra a nadie. Sin embargo, la rivalidad se instala en los hogares, los colegios y las calles. Finalmente, en abril de 1945, el gobierno de Juan Antonio Ríos le declara la guerra a Japón. Nunca entramos en acción, pero igual tomamos prisioneros. Cuando Chile declaró guerra contra Japón, es orden del gobierno. Usted detenido y dentro de una semana tiene que ir a San Vicente de Taguatagua. Ahí tomamos chicha de esa zona. Y pasamos un requete bien.
El 30 de abril de 1945, en Berlín, Hitler se quita la vida. Días después, Alemania firma la rendición. Japón se mantiene en guerra. Dos bombas atómicas, las primeras en la historia, arrasan con Hiroshima y Nagasaki.